Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. En la reunión anterior terminamos el tema de la jurisdicción. Para el efecto, vamos a entrar a conocer el día de hoy el tema de la competencia. De conformidad con el contenido del programa, tenemos la definición, la naturaleza jurídica de la competencia y clases de competencia. De entre ellas está objetiva, por la materia, por la cuantía, funcional, por el territorio y especial. A mi criterio habrá que incluir otras competencias que son elementales conocer, pero las vamos a desarrollar conforme vayamos avanzando. Iniciamos entonces con lo que es la definición de la competencia. Quiero que tengamos algo bien claro, porque hay algunas disposiciones legales como que tergiversan lo que es competencia y jurisdicción, o en algunos casos, desde el punto de vista de doctrina, también como que existe cierta semejanza entre lo que es jurisdicción y competencia. Para ello, ya sabemos y estamos conscientes de que jurisdicción es la aplicación de las disposiciones legales de la ley, es la administración de la ley y hay que ejecutar esa sentencia cuando ha sido emanada por un órgano jurisdiccional. También vimos algunos ejemplos al respecto. Ahora, cuando hablamos específicamente de la competencia, es aquella que cuando estamos en un proceso, la competencia hace mención a la actitud en que está investido el titular del órgano jurisdiccional, es decir, el juez o el juzgador, para intervenir con la debida incumbencia en el desempeño de su función jurisdiccional. Es decir, que la competencia es la facultad que tienen los jueces para conocer de un caso controvertido, sometido a su consideración y resolverlo. Ellos son los que de conformidad con la ley están facultados para conocer y resolver. No solo es para conocerlos, es conocerlos y resolverlos porque ellos son los órganos jurisdiccionales competentes de aplicar la ley. Por consiguiente, podríamos decir en conclusión que la competencia es esa actitud en que están investidos los jueces, los magistrados, para intervenir dentro de un proceso, conocer esa litis, ese conflicto existente entre las partes y resolverlo. Eso es competencia. Por consiguiente, es muy diferente a lo que es jurisdicción. Jurisdicción es específicamente la aplicación de la ley. Y aquí es donde los órganos jurisdiccionales o el juez está
debidamente legitimado para conocer de ese proceso y para resolverlo. Eso es específicamente lo que es competencia. Ahora bien, vale la pena que leamos el artículo 62 de la ley del organismo judicial, solo como un ejemplo. Artículo 62 de la ley del organismo judicial. Y dice, competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se le hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que han de llevarse a efecto en otro territorio. Entonces, precisamente competencia es esa facultad en que tienen los órganos jurisdiccionales, el juzgador, el juez, para conocer de un asunto litigioso sometido a su consideración, del cual tiene que resolver. ¿Y cómo se resuelve? A través de emitir una resolución final o una sentencia, que es la forma normal en que precisamente termina un proceso. Muy bien, vámonos con la naturaleza jurídica de la competencia. ¿En qué consiste esa naturaleza jurídica de la competencia? Vale la pena decir que esa naturaleza jurídica de la competencia nació en virtud de que se creó demasiado trabajo para los órganos jurisdiccionales. Y los órganos jurisdiccionales tenían que conocer de diferentes clases de materia, es decir, civil, penal, laboral. Y lo que hizo la naturaleza jurídica de la competencia fue crear una especialización de los juzgadores, que estos fueran especializados en una materia determinada y no precisamente que conocieran de todas las materias del derecho cuando estuviesen a cargo de un tribunal, sino que fueran las personas que se fueran especializando, que fueran las idóneas, que se fueran capacitando, fueran conociendo de determinada materia. Entonces, la naturaleza jurídica es esa especialización que los jueces tienen para conocer de estos asuntos controvertidos. Y por ello fue que realmente se crearon diversidad de las ramas del derecho. Un juez conoce penal, otro juez conoce laboral, otro juez conoce civil, y cuyo propósito también conlleva que al momento de especializarse los titulares del órgano jurisdiccional, las resoluciones emanadas van a estar ajustadas a derecho, van a ser más congruentes con las constancias procesales que obran dentro del proceso. Va a ser mucho más sencillo para ellos resolver un litigio, porque han adquirido esa capacidad, ese conocimiento, esa experiencia, esa especialización en determinada materia del derecho. En conclusión, podríamos decir que los jueces tengan una determinada especialización o especialidad en la rama que les ocupa. Y vuelvo a repetir, y esto tiene como consecuencia, o por ello encontramos
jueces específicamente que están en una materia determinada. Desde mi punto de vista, creo que ha sido una decisión muy acertada. Porque no es lo mismo que un juez conozca de varias materias a que conozca de una sola y se puede involucrar específicamente en ella y que adquiera esa capacidad, ese conocimiento, esa experiencia y se vaya especializando en esa rama del derecho. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es la definición, tenemos la naturaleza jurídica de la competencia y entremos a clases de competencia. La primera que aparece dentro del contenido del programa es la competencia objetiva. ¿Cuál es esa competencia objetiva? Como es sabido, ya lo hemos platicado, el Estado delegó en los órganos jurisdiccionales la aplicación de la ley. También el Estado, al momento de delegar esa función, se crearon los tribunales, la Corte Suprema y los tribunales con un propósito específico, que se dedicaran a la administración de justicia. Cuando hablamos de la competencia objetiva, específicamente esta está encaminada a que la intervención para aplicar la justicia sea de un órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va a ser competente de conocer y resolver los asuntos controvertidos. Y por ello es que se dice que la competencia objetiva es aquella que se refiere directamente o específicamente al órgano jurisdiccional, al juzgado, si él es el competente en esa materia. Ejemplo, si se presenta una demanda, si es laboral, habrá que acudir a un órgano jurisdiccional laboral. Y esa es precisamente la competencia objetiva. Buscar cuál es el órgano que le corresponde dirimir o dirigir o resolver ese pleito. En conclusión, la competencia objetiva es aquella que específicamente o de forma directa se refiere al tribunal, si el tribunal es el competente. Porque no se va a presentar una demanda laboral en un tribunal de familia. En ese caso es incompetente. Ahora bien, para que nos quede bastante claro lo que es la competencia objetiva, vale la pena traer a colación lo que es la competencia subjetiva. ¿Quién dirige el órgano jurisdiccional? Por favor, en comentario me podrían responder. ¿Quién es el encargado de dirigir ese órgano, ese tribunal, ese juzgado? El juez. Entonces, cuando hablamos de competencia subjetiva, nos referimos al titular, al juez, a la persona en quien encarna esa función. Y cuando nos referimos a la competencia objetiva, nos referimos al tribunal, al órgano jurisdiccional. Entonces, gracias. Entonces, ya tenemos lo que es la competencia objetiva. Sin embargo, vimos ese gran abismo o esa gran diferencia que se enmarca entre lo que es la competencia objetiva y la competencia subjetiva. Y la subjetiva es la persona física, que es el titular
quien representa, en este caso, el órgano jurisdiccional. Veamos ahora la competencia por la materia. Aquí tendríamos que venir y hacer mención de que esta competencia también nació a raíz de la cantidad de trabajo que tenían los tribunales. Porque se conocían inicialmente los tribunales del orden civil, penal, laboral, y ese mismo tribunal era quien resolvía, ese mismo tribunal o ese mismo juez era el encargado, y existe aún todavía en el interior de algunos casos donde por la cantidad de población, un órgano jurisdiccional conoce civil, penal y laboral, ejemplo, sí existen aún. Sin embargo, si nos referimos a lo que es la competencia por razón de la materia, es porque esa diversidad de trabajo que había, o ese cúmulo de trabajo que había, esas ramas que se estaban litigando del derecho en cuanto a su naturaleza, agrupaban ciertas especificaciones, y al agruparlas, lo que trajo consigo fue la aparición o la creación o la necesidad de crear juzgados que tengan competencia por una materia determinada. Y es así como existen los juzgados de familia, juzgados civiles, juzgados laborales, y esto fue por razón de la materia, dando así origen a una división de trabajo. Aquí cada uno agarró lo que le corresponde, o cada uno tiene que resolver lo que le corresponde. Entonces, la competencia por razón de la materia específicamente es que un órgano jurisdiccional, a través de su titular, ha sido criado para una rama del derecho. Y es cuando nacen las ramas del derecho para que estas personas pues adquieran esa especialización de que hablamos, que es la naturaleza jurídica. Que las resoluciones emanadas por ellos sean más congruentes, más acertadas conforme a derecho. Entonces, esa es la competencia por razón de la materia. La creación de diferentes materias del derecho. Y hemos hecho mención que estamos desde el punto de vista civil, penal, laboral. Si es así, ahora entremos a la competencia por la cuantía. Cuantía. Cuando hablamos de una competencia por la cuantía, aquí lo que resalta es un aspecto pecuniario, es un aspecto económico. Disculpen, señores, solo insisten con una llamada, disculpen. Disculpen, señores. Es que era mucha la insistencia. Puede ser de repente alguna emergencia, pero no es así. Entonces,
estamos con la competencia por la cuantía. Y aquí les hacía mención que esta competencia por razón de la cuantía lleva consigo un aspecto muy importante, que es el aspecto pecuniario. Y al decir pecuniario estoy hablando desde un punto de vista económico. Y es que los interesados o los que van a estar dentro del proceso tienen que determinar, el demandante en este caso tiene que determinar cuánto es la cantidad de dinero que se va a ventilar dentro de un juicio. Podríamos traer como un ejemplo sencillo que si fuese una deuda de 100,000 quetzales, la ley nos establece cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer por razón de esa cuantía, por eso, quién es el que va a dónde se tiene que dirigir esa demanda. Si la ley nos dice que va a ser un juzgado de primera instancia quienes van a conocer de 100,000 quetzales hacia arriba, hacia valor indeterminado, entonces hay que presentar la demanda en un juzgado de primera instancia. Pero si la ley le dice que cuando una deuda asciende a 49,999.99 y tiene que ser conocida y dirimida por un juzgado de paz, hay que presentar la demanda en el juzgado de paz. Vale la pena traer a la vista lo que es el artículo 7, artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se ventile no exceda de 500 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios no menores, de los negocios de menor cuantía, cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite mayor a la cantidad de los asuntos que se deban seguir ante los juzgados de paz, cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las disponibilidades de personal técnico. Era el ejemplo que les pongo precisamente. Si hay necesidad, viene la Corte Suprema de Justicia y va a decir, bueno, un juzgado menor es un juzgado de paz, ¿sí? Cuando hablamos de un juzgado de paz estamos hablando de un juzgado menor. Y dice, en el municipio de Misco, los juzgados menores van a conocer hasta 100,000 quetzales. Y los juzgados de primera instancia civiles van a conocer de 100,000 quetzales, un centavo en adelante. Entonces, usted, depende del monto que se le deba, va a tener que dirigir su demanda al órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, habrá que tomar en consideración ciertas reglas que detalla el artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos el artículo 8.
Determinación del valor. Artículo 8. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. 1. No se computarán los intereses devengados. Es decir, la deuda es de 100,000. Y por esa deuda, cuando usted presenta la demanda, ya la deuda de 100,000 más los intereses que son de 20,000, llega a 120,000 quetzales. En este caso, de conformidad con el ejemplo que les di, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer? Sí, un juzgado de paz conoce hasta 100,000 y un juzgado de primera instancia conocerá de 100,000 en adelante. Pregunto, ¿cuál es el tribunal o el juzgado competente para conocer? Por favor, en comentarios. De primera instancia. Juzgado de primera instancia. ¿Podría repetir el problema, Lick? Repito. Por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que en el municipio de Misco, un juzgado de paz podría conocer hasta litigios de un juzgado de paz, 100,000 quetzales. Y de 100,000 quetzales, o de 100,000 quetzales, un centavo en adelante, un juzgado de primera instancia. La deuda es de 100,000 quetzales, pero los intereses que ha generado esa deuda son 20,000 quetzales. Si sumamos la deuda y los intereses, llegamos a 120,000 quetzales. ¿Cuál es el juzgado competente para conocer de ese asunto controvertido o que resuelva el litigio si la deuda y los intereses llega a 120,000? Si nos vamos, excelente. Si nos vamos al artículo 8, dice, para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. 1. No se computarán los intereses devengados. Es decir, la deuda es de 100, los intereses son 20. Pero, ¿cuál es el órgano competente? Uno de paz. Porque dicen que la deuda, aquí lo que dice el artículo 8, dice, no se computarán los intereses devengados. Es decir, no se le sumará a la deuda de 100,000 los intereses. Va a ser sobre los 100,000, independientemente que en la demanda se diga que hay intereses por un monto, etc. Pero de conformidad con este artículo, y es donde hay que poner atención, precisamente, es un juzgado de paz. Muy bien. 2. Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo.
Si se decía que se iban a pagar 50,000, 2 pagos de 50,000 quetzales, su importe anual, es decir, ustedes suman a ver una pensión alimenticia que es de 1,000 quetzales mensuales. Le adeudan 3 años. En el año serían 12,000, en 2 años serían 24,000, en 3 años serían 36,000. Entonces, un juzgado de paz. Por favor, estos artículos hay que leerlos. No solo es que los tomemos en consideración, hay que leerlos. Solo, a veces son ejemplos ficticios los que pongo, no precisamente es que así aplique, ¿sí? Porque esa facultad la tiene la Corte Suprema de Justicia y dependiendo del monto que se va a litigar, ustedes tendrían la obligación de averiguar como profesionales del derecho cuál es el órgano jurisdiccional competencia por razón de la cuantía que tendría que conocer de esa demanda. Ahora entremos la competencia funcional. Es un juzgado de paz, así es. Así es. La competencia funcional. Aquí quisiera traer a colación alguna situación que se da en la vida real desde el punto de vista procesal. Se presenta una demanda a un órgano jurisdiccional y esta demanda tiene que satisfacer ciertos requisitos que la ley requiere. Al satisfacer esos requisitos, el juez califica y le da trámite a esa demanda. Como consecuencia, emplaza a las partes, es decir, las llama, resuelve llamándolas a un juicio, a un proceso y señala día y hora para una audiencia. Y la audiencia, ejemplo, es el 14 de febrero, para que no se les olvide, a las 10 horas. Y aquí vale la pena preguntar, ¿qué pasa si una de las partes no llega, no se apersona a esa audiencia? ¿Cómo es declarado por el tribunal? Pregunto. No compareció a la audiencia. Se le declara en rebelde. Excelente. Entonces se le declara rebelde. Pero, gracias. Pero veamos que llegaron a esa audiencia. En esa audiencia vamos a ver más adelante lo que son las actitudes que adopta el demandado. Puede excepcionar, reconvenir, allanarse, contestar la demanda. Eso lo vamos a ver más adelante. El juicio continúa. Se recaban la recepción de los medios de prueba. Podría ser el artículo 128 Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, solo para salir del lío, disculpe. 128. Sí, 128 Código Procesal Civil y Mercantil. Se recaban los medios de prueba. Viene el juez, hace ese análisis de ese proceso y emite una sentencia. Así es, se declara rebelde. Gracias. Al emitir esa sentencia, pueden las partes procesales adoptar dos medidas. Una es que estén de acuerdo con la sentencia y
no objetan absolutamente nada. Y la otra es que una de las partes no esté de acuerdo con esa sentencia. Y como consecuencia, interpone un recurso de apelación. Entonces, al interponer un recurso de apelación, estamos en un juzgado de primera instancia. Si ese recurso de apelación se interpone y es declarado con lugar, sube a un juzgado de segunda instancia. Entonces, cuando hablamos de la competencia funcional, específicamente nos dirigimos a que cuando se presenta un recurso contra esa sentencia, tenemos que saber y determinar cuál es el órgano jurisdiccional correspondiente que va a resolver este recurso. ¿Y quién va a conocer precisamente este recurso? Entonces, la competencia funcional conoce de los recursos, pero también existen los incidentes. Y los incidentes son cuestiones accesorias que se derivan de un proceso. Está el proceso principal, el objeto del litigio, está ese proceso. Pero dentro del procedimiento que se está llevando a cabo, se presenta algún memorial y este se tiene que conocer por la vía incidental, secundaria, lo cual no va a perjudicar al proceso principal, pero sí puede incidir en el proceso principal. Y esto le llamamos incidente, que se va a conocer por aparte. Entonces, cuando hablamos específicamente de lo que es la competencia funcional, es aquella que permite o determina el juez o el tribunal que conocerá de los incidentes que se susciten en el proceso, que se den dentro del proceso, de los recursos que se interpongan contra esas sentencias y posiblemente si existe una eventualidad en la ejecución de una sentencia. ¿Y por qué se le denomina funcional? Porque ¿quién es el que funcionalmente, que va a funcionar para conocer los incidentes, para conocer los recursos? Por favor, me buscan ustedes qué significa incidente y me buscan qué significa recurso y recurso de apelación. Entonces, podríamos sintetizar que la competencia funcional es aquella que determina a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer y resolver los incidentes y los recursos que se presenten dentro del proceso. Entonces, por favor, su diccionario jurídico, ¿qué es incidente? ¿Qué es recurso? Y recurso de apelación. Esa es la competencia funcional. Ahora vamos a la competencia por el territorio. Por el territorio. En este caso, cuando nace a la vida jurídica un juzgado, le van
a otorgar una competencia dentro de un territorio determinado. Si el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia dice que este juzgado, ejemplo, el juzgado séptimo de primera instancia, va a conocer de asuntos litigiosos en el territorio de Misco, del departamento de Guatemala. Entonces, si es en el municipio de Misco, ese es su territorio. Solo esas demandas que lleguen a Misco y a ese juzgado, ellos lo tienen que resolver. Ellos no pueden conocer de asuntos que no sean de su territorio, para cuál fue criado. La competencia territorial consiste en la circunscripción territorial, la cual le ha sido asignada al órgano jurisdiccional para conocer de los asuntos concretos. Entonces, el juzgador, es decir, el juez, tiene señalada una circunscripción geográfica perfectamente delimitada y no puede conocer asuntos que no sean de su territorio, porque fue criado dentro de una circunscripción determinada, una circunscripción geográfica, donde le dice que va a conocer únicamente asuntos del municipio de Misco. Entonces, no puede conocer de otro asunto que no sea de ese territorio. Muy bien. Veamos ahora la competencia especial. ¿Por qué especial? Esa competencia especial que le ha sido encomendada a los órganos jurisdiccionales se hace hincapié en los asuntos específicos o en los asuntos sobre determinadas personas. Puede ser sobre el caso o sobre las personas. Veamos un ejemplo bien sencillo que ha vivido nuestro país. Ha creado los juzgados de alto impacto. Y ellos, si bien es cierto, son de la rama del derecho, pueden aplicar justicia en derecho, pero son especialmente para asuntos de alto impacto. ¿Y por qué son creados estos juzgados? Porque según las circunstancias, según las necesidades, fueron creados. Porque podríamos caer en la especialización o la especialidad del juzgador. Él se va especializando sobre esos casos para resolverlos de una mejor manera. Y fueron creados específicamente esos juzgados para conocer casos especiales. Valdría la pena entonces decir que la competencia jurídica que se le ha sido otorgada a estos juzgados, que ha sido a través del Estado quien les delega esa función, es para que lleven casos especiales. Es un tribunal llamado para determinadas circunstancias. Entonces, es de suma importancia también incluir que esta competencia ha sido asignada por las situaciones que se han vivido en nuestro país en los últimos años. Yo recuerdo que
Antes se van algunos casos de alto impacto en Cobán, pero por las circunstancias donde no había mayor seguridad, donde se dificultaba la situación de los reos, todos estos casos fueron trasladados aquí en la capital porque hay mayor seguridad, los jueces también tienen seguridad, el traslado de los reos es de mayor seguridad y por eso entonces los trasladaron aquí, pero específicamente fueron creados estos juzgados con este propósito, ¿sí? También hay otros tribunales que fueron creados con cierta especialidad y esos son los tribunales de militares, ¿sí? O los juzgados menores, que son solo para asuntos determinados. Se podría creer entonces que la mayor cantidad de trabajo está en los juzgados de primera instancia. Ahí está el punto. Y si yo no estoy de acuerdo con una sentencia de un juzgado de primera instancia, puedo interponer un recurso de apelación contra esa sentencia. ¿Y quién va a resolver ese recurso de apelación? Va a ser un juzgado de segunda instancia, ¿sí? Una sala de apelaciones, que eso lo vamos a ver en la organización jurisdiccional. Entonces, según el contenido del programa de estudio, estas son las competencias que tenemos. Sin embargo, a mi criterio, hay otras clases de competencias que valdría la pena incluir, las cuales vamos a ver el día viernes y culminamos este tema y así podemos empezar con las preguntas. Entonces, terminamos acá, pero vamos a incluir la competencia de turno, la competencia de grado o jerarquía de primera o segunda instancia, la competencia dudosa, que es bueno que a mi criterio hay que hacerlo, ¿sí? Independientemente que nos den el contenido del programa. Y entraríamos después, al terminar ese tema, a lo que es la organización jurídica. ¿Estamos? ¿Me doy a entender, señores? Y solo para aclararles, recuérdense que el Código de Ética Profesional va a ser objeto de evaluación en el primer parcial. Muy bien. Gracias. Muy finos. Buena tarde y estaríamos en contacto el día viernes, si Dios me lo permite. Lo vamos a ver, ese de alto impacto lo vamos a ver, que es un juzgado especial, ¿sí? Que fue creado para esas específicamente. También vamos a verlo funcionar. No hay pena, con mucho gusto. Volvemos a ver eso, claro que sí. Muy bien. Gracias, bendiciones, buena tarde.